8 minutos para las 8:30 y voy a saludar ahora a Camilo Tiscornia. Él es economista, director de CIT Asesores y tenemos muchas preguntas para hacerle respecto a los drivers económicos principales. Camilo, buenos días. Julieta Tarrés te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, muchas gracias por este contacto con FM Now. La primera pregunta que te hago, que es en base a los informes que dieron ayer a conocer el INDEC, uno es de industria, el otro es de la construcción. ¿Qué está pasando en esos dos sectores que uno te da, si querés, algo de resistencia para seguir creciendo y el otro directamente te da debajo de cero? Mira, yo creo que en general los datos de actividad económica, sobre todo te diría la parte de industria, durante los meses de enero y febrero son difíciles de analizar porque suele haber paradas de planta, hay vacaciones, hay bastante variación en los días hábiles, con lo cual muchas veces los números, sobre todo los desestacionalizados que se llaman, que son los que se usan para medir las variaciones mensuales, suelen ser bastante volátiles, con lo cual Claro. yo diría el dato de ayer lo tomaría un poco con pinzas. No quita igualmente que en el caso de la industria te diría que es una imagen bastante débil, pero después de un enero que había subido bastante. Por eso digo, para tener una imagen más completa de lo que está pasando, yo creo que va a haber que esperar a tener los datos de marzo, que los pocos que se conocen de algunos sectores son un poco mejores, con lo cual me parece que falta para tener una imagen un poco más completa. Perfecto. Y en Vos ahí estás construcción, mirando tendencia. Vos decís, esperemos a la tendencia para saber cuál es el diagnóstico. sí, porque lo que te digo, el mes a mes en estos datos, en Sí, este momento del año, son muy volátiles. Fíjate que también en enero, si vos tomás los datos de la industria, había habido un crecimiento del 3% que parecía como un poco extemporáneo, sinceramente, ¿eh? Y ahora te viene una caída muy fuerte también. En estas cosas de los números, digamos, parece un tecnicismo, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. bien. Y me decías de la Camilo, construcción. Sí. Ah, perdón. Está Paulino del otro lado, que está en Entre Ríos y nos está escuchando a los dos. Sí, sí, lo estoy sí, un viendo. placer y un enorme abrazo a los dos. Por cierto, Camilo, la morosidad que volvió a saltar un poquito en el mes de febrero, ¿es solo rezago o empieza a ser un problema ya de un pasivo que muchos acumulan que no saben cómo salir de ese Y brete? yo creo que el aumento que hubo y el nivel al que llegó tiene que ver con la disparada de las tasas del año pasado. Y el tema es que por más que las tasas bajen, la deuda te queda. Entonces, Bien. vos tenés que lidiar con el problema, ¿no? Es un stock. Eso lleva tiempo, digamos. Yo creo que es algo que puede crecer muy rápidamente, como pasó, porque fíjate vos que durante el segundo semestre del año pasado se dio esa disparada de la morosidad y resolver eso no es tan rápido. Requiere que las tasas bajen como están bajando, requiere que la economía empiece a arrancar de vuelta y poco se descomprima la situación de ingresos de las familias. Es un proceso lento, lamentablemente. Camilo, hoy estuve revisando datos de inflación de cara a mediados de año. Ya conocimos el relevamiento de expectativas de mercado que nos muestra, si querés, la proyección de 46 instituciones que hacen esta mediana. Pero el humor social va a depender mucho, al menos en la clase media, qué va a pasar con este dato. Sabemos que abril probablemente dé menos que marzo, pero el dato que vamos a conocer ahora es de marzo y seguramente está cerca de 3%. ¿Qué miran ustedes en CIT? Nosotros para marzo relevamos 2,7%, que es un poco menos que el 2,9% de febrero, si te acordás que Sí. hubo. Ahí, como suele pasar en el mes de marzo, la parte de educación juega un papel muy importante porque siempre aumenta mucho. Se sumaron también los combustibles en el mes de marzo con todo el lío que está habiendo, pero al mismo tiempo lo que hemos visto es que hubo una moderación muy importante en la inflación de alimentos, que te diría que sigue en el mes de abril. Con lo cual, nosotros viendo los primeros datos de abril, te diría que la inflación de abril debería estar bastante más cerca del 2 que del 3, me imagino. Los combustibles, en principio, es probable que se frenen un poco por un acuerdo que ha habido entre las petroleras. No deberías tener un pico tan grande de la parte de educación y como te decía, en otros rubros, en particular alimentos y bebidas, ha habido un freno importante, incluida la carne, que yo te diría la carne para mí fue uno de los principales impulsores de la inflación, te diría desde noviembre hasta febrero, marzo. Bien. Algún título en el diario hoy marca de un aumento del 10% en abril, y acá en Entre Ríos efectivamente había una idea de que la carne seguía pegando. Leí anoche en algunos reportes, etcétera. ¿Puedo decir que eso es techo? No hay mucho Yo más creo que por se está delante. frenando también. Sí, hay datos de lo que relevamos nosotros, al menos para Capital y GBA. No tengo datos de Entre Ríos, pero en Capital y GBA está habiendo un freno muy importante, ya te diría desde marzo en la carne.
Camilo, por último, si hay aumento de la tasa de interés en los Estados Unidos, fruto de la idea de que no se retroalimente la inercia inflacionaria y por lo tanto frenar un poco el nivel de actividad, como pidió el fondo, incluso ayer, de que los bancos centrales van a tener que empezar a pensar la idea de subir tasas de interés después de lo que implicó el trastocamiento de precios de la guerra. Esto a la Argentina, si tuvieras que sintetizar, ¿en qué lo puede afectar y de qué forma? Lo que más le complicaría a Argentina, si eso fuera intenso, es que habría salida de capitales, que es lo que suele pasar en este tipo de procesos, y eso te tiraría al alza el tipo de cambio. Uno diría, en algún punto, viviendo el tema de actividad y todas estas discusiones que se dan, tal vez un tipo de cambio más alto no sería tan grave para la Argentina desde el punto de vista de la actividad, pero siempre lo que pasa en la Argentina, a diferencia de otros países, es que cuando te sube el tipo de cambio siempre tenés un derrame de inflación. Entonces, es como que estamos en una situación incómoda en la Argentina. Queremos luchar contra la inflación, pero todo lo que está pasando a nivel mundial es inflacionario. Por eso lo que estabas comentando vos de lo que pasa en otros bancos centrales. Enorme abrazo, Camilo, como siempre un Saludos, placer. hasta luego. Hasta Gracias. luego, buena mañana. Qué grande, Camilo, ¿eh? Un amigo de la casa ya, Juli. Sí, ya lo adoptamos a Camilo. Ya me gusta cómo Ya- explica, es claro. Sí, definitivamente se sonríe el gran Camilo. Bueno, linda mañana tenemos acá en la ciudad de Villaguay. Les completo para ser precisos y exactos. 13 grados.